Memorias del pueblo de Sauce Corto, luego Coronel Suárez. La laguna del Indio. Recuerdo que siendo niño, junto a hermanos y amigos, salíamos a la búsqueda de nuevas aventuras desde el barrio de la escuela número 7 en Coronel Suárez. Allá por los años 60, 61, una mañana casi veraniega, unos 6 pibes decidimos faltar a clase, lo que se solía llamar hacerse de rata, clase de arraigo popular. Así emprendimos nuestra odisea caminando en fila por la vía del ferrocarril Mitre, en dirección norte, detrás de los terrenos del Club Deportivo Sarmiento, situado al este de la ciudad, rumbo a la tan célebre Laguna del Indio, fantaseando con situaciones algunas peligrosas y también con el posible encuentro con el supuesto indígena que habitaba ese lugar. La caminata, si bien fue entretenida, se nos hizo larga. Tipo 10 de la mañana llegamos a la famosa laguna. Enseguida vino chapullón en el agua, luego un rato de entretenimiento junto a la exploración del lugar. Para los pibes era un mundo nuevo, el descubrir ese lugar con otras aves y pájaros como las garzas, chimangos, el pecho amarillo, el tordo, el venteveo, la calandria, el chingolo y el hermoso colibrí. El regreso fue distinto, cansados y a patear la vía. Al poco trecho de andar se aparece mi viejo Juan. Enterado del faltazo a la escuela, nos fue a buscar con su bicicleta de cartero y vino la reprimenda fuerte a mí. Hermanos, a mí no me tocó, por ser el Benjamín de la familia. Ese día especial, casi de verano, vivirá siempre en mi memoria. El porqué del nombre de la Laguna del Indio. La leyenda narra anécdotas que tratan sobre el inmortalizado aborigen y el lugar donde vivió en nuestro pueblo denominado primero Sauce Corto y luego Coronel Suárez. Por él se le llamó al paraje Laguna del Indio. Esta, situada a 2 kilómetros de la ciudad, pasando por el denominado sitio 5 esquinas, tomando el camino rural hacia la laguna, tenía una circunferencia de 600-700 metros, estaba rodeada de una gran vegetación natural y de una belleza singular. Las aguas que la abastecían bajaban desde el cauce de un canal paralelo a las vías del ferrocarril Mitre y provenían de las lluvias como otros desagües. El lugar invitaba al recorrido por sus bondades naturales y a la aventura cargada de misterio que despertaba en los niños y jóvenes ante la posibilidad de encontrar al indio o huellas de él. El recordado convecino suarense don Antonio Introncaso, en parte de sus relatos sobre estas historias, nos señaló que el indio se estableció con su carpa hecha de cuero de vacas, se alimentaba de lo que cazaba, peludos, mulitas, patos, palomas, y allí vivió libremente durante varios años, siendo muy famoso. Él, como otros, se había escapado de las tolderías de la zona del campamento, a la vera del arroyo Sauce Corto, donde dominaban las fuerzas del general Juan Levalle para vivir en libertad, hasta que un día no se supo nada más de él. 3 décadas atrás, la laguna se secó debido a los cambios en los desagües, y el desvío de las aguas y el cambio climático, y tristemente el lugar se secó desapareciendo la belleza natural del mismo para el deleite y distracción de los chicos y grandes que concurrían asiduamente a la famosa Laguna del Indio. Pintura del hermoso paraje. El artista plástico nacido en Suiza, don Rodolfo Brandenberg, radicado en Coronel Suárez, uno de los mejores paisajistas del país. Brandenberg descubrió el paisaje serrano que lo maravilló. El artista estampó su firma pintando cantidad de obras en zaguanes de casas de familia en Coronel Suárez y en una amplia región, además de exponer muchas obras en tela y encuadradas que se vendieron en Capital Federal y otras ciudades. De su especial obra plástica se destaca, entre otras, la pintura de la Laguna del Indio. El indio Tehuelche. Alrededor de la década de 1920 deambulaba por las calles del joven pueblo de Coronel Suárez un personaje al cual llamaban el indio Tehuelche. No tenía documentos y se mencionaba que tenía más de 100 años. El indio Tehuelche fue otro ser humano de pueblos originarios, quien recaló por un tiempo en un terreno cercano a la vía del Puente Grande. Su piel era oscura con profundas arrugas que le surcaban su rostro, cetrino. Fue todo un personaje del pueblo, se lo veía siempre con un raído pañuelito al cuello y una manta que llevaba cruzada sobre su espalda. Vivía a 100 metros del Puente Grande, en la callecita que va a la Estación Nueva o Barrio Rosario.
del ferrocarril Mitre. Su casa era una carpa sostenida por una caña tacuara en el medio, ese era su techo. Pero dentro de esa carpa había un pozo de más de 1 metro de profundidad por casi 3 de ancho. Era el lugar donde dormía y a la vez le servía de cocina y de estar. La tierra que le había sacado al pozo la colocó prolijamente, apisonando todo alrededor de la carpa a una altura respetable. De esa forma, cuando llovía no entraba agua en su refugio. Cuando caminaba por las calles del pueblo, algunas veces era objeto de burla de chicos, y él solo los miraba, y decía siempre las mismas palabras: ustedes ladrones, los yanquis ladrones. Tomaba lo que le daban, pero nunca pidió nada, y jamás se le vio por el centro del incipiente pueblo. Llevaba consigo una botella de alcohol, de quemar, de color cristalino, distinto al color celeste actual, debido al azul de metileno que lo hace venenoso, de la cual bebía de a poco. Su medio de vida era curar caballos, era un veterinario, y no era poca la fama que tuvo, ya que le traían muchos caballos para aliviar. Él al solo mirarlo, sabía si el animal estaba enfermo, si lo podía curar o habría que sacrificarlo. Cuando se trabeaba alguna tropilla de caballos, cosa que ocurría a menudo, había un solo hombre capaz de encontrarlo, y ese era el indio Tehuelche. A él venían a buscarlo los dueños de la tropilla para que la encontrara. El precio que le ponían el indio fue el que, al encontrar la misma, un caballo iba a ser para él. No quería dinero, porque ese caballo sería su alimento por un tiempo, ya que al pasar por la calle donde estaba su choza, se podía ver siempre carne de caballo colgada para secarse. Se decía que lo mismo la comía asada que cruda. En relación a las pérdidas de la tropilla de caballos, un día fue descubierto. Había salido a relucir en su persona las artimañas de su pueblo, la simpleza de sus métodos para sobrevivir. Lo encontraron una vez arriando una tropilla numerosa de caballos que estaba pastando en una callecita vecinal, cerca de una estancia. Con su método simple, tomaba uno de los caballos, los montaba en el pelo y comenzaba a arriar el resto de los animales. Los llevaba lejos de su origen a un lugar donde pastaran. Allí los dejaba. Cuando los dueños notaban la falta de la tropilla, siempre daba la casualidad que el indio Tehuelche estaba cerca. Se ofrecía a buscar la tropilla sin ningún compromiso, y de encontrarla había que pagarle con un caballo. Aceptado el trato, el personaje iba directo a donde había dejado la tropilla y la reintegraba a su trono. Así se había ganado fama de rastreador, inigualable. Cuando fue descubierto se creyó que el negocio se había terminado, pero no fue así. Las tropillas siguieron extraviándose, y entonces sus dueños, conocedores del caso, le buscaban al indio para que la encontrara. Eran las viejas argucias de la raza india. Nunca se peleó con nadie, pese a las bromas que tuvo que soportar. Tenía la paciencia infinita de sus ancestros. A veces se pasaba horas enteras en cuclillas en la entrada de su carpa, nunca sentado. Cuando tenía ganas de hablar, cosa muy rara, mencionaba la localidad de Los Toldos. Allí, muchos hermanos, solía decir. Un día el indio Tehuelche desapareció. ¿Se murió? ¿Se fue a encontrar con sus hermanos? Nunca se supo. Lo cierto es que una mañana desapareció la choza y en su lugar quedó el pozo en la tierra que le servía de vivienda. Quienes lo conocieron de niño siempre recordaron sus palabras, más bien eran una sentencia. Ustedes ladrones, los yanquis ladrones. El esquemor y la rebeldía de su pueblo indio que afloraba de los labios del personaje. Este extracto es una parte de la historia que escribió don Francisco Tango Sabana, recordado con vecinos Suárez. El indio Palacio. Charlas familiares surgen historias interesantes y valiosas que justamente con el tiempo se lograron más y mejor, como el buen vino. Escuchando a mi querida suegra Josefina de Miguel, y una de sus hermanas, logramos, después de largo tiempo, armar la historia familiar desde España a la Argentina, a través del esfuerzo y sacrificio, la búsqueda de un horizonte libre y mejores condiciones de vida para lo que sería una familia numerosa. Y es así que a partir de julio de 1915, los inmigrantes Manuel Evarista Ramos y Damián de Miguel conformaron una familia con 10 hijas y 2 hijos.
criadas y cobijaban el amor de la familia, trabajando todos juntos con mucha voluntad para el progreso de ellos y contribuyendo al patrimonio social y laboral de nuestro querido pueblo venezuelano. Pasó un tiempo, Damián y Verita se radicaron en el campo de la familia Urón, detrás del vivero de electricidad Edes y de la gruta de la Virgen de Fátima. El Indio Palacios. El Indio Palacios fue un descendiente indígena de la zona cercana al cauce del arroyo Sauce Corto, nacido en la toldería de la zona del campamento. Luego de la última batalla entre el ejército y los malones indígenas entre 1876 y 1877 en la mal llamada Campaña del Desierto. El Indio Palacios vivió en un toldo hecho con ramas y cuero en la zona cercana a la esquina Triángulo, hoy gruta de la Virgen de Fátima, un terreno anegadizo de Coronel Suárez frente a la rotonda de la Ruta 85. Palacios trabajó durante muchas jornadas en el campo de don Damián de Miguel, que sembraba y cosechaba frutos del campo, exportación de papa, diversas verduras, tambos y algo de ganado ovino y equino. Lo hacía a cambio de algunos animales y alimentos. El Indio Palacios cuereaba algunos animales cuyo producto, el cuero, ponía a secar y luego los vendía. Al matar animales para consumo, el Indio Palacios bebía la sangre del mismo. Sus ancestros fueron cazadores nómades de venados, ñandúes, guanaco, eran grandes caminadores antes de la utilización del caballo. La captura la realizaban a pie hasta cansar el animal. Y esto los llevaba a 2 o 3 días sin parar, no tomaban agua ni comían y solo bebían la sangre de los animales que obtenían. En una oportunidad y ante la enfermedad que aquejaba a don Damián de Miguel, conocida como carbunco, enfermedad bacteriana aguda producida por el Bacillus anthracis, el Indio Palacios rompió una madera que calentó al fuego y quemó los granos que se habían desarrollado en el brazo de Damián. Estas pápulas con vesículas alrededor luego se ulceran generando toxinas, así que se curó de esa lesión que en aquellos tiempos, si no era tratada rápidamente, traía sus perjuicios para la salud, siendo la afección más grave la del carbunco pulmonar, que puede ser letal, causante de muchos fallecimientos entre la población agrícola y ganadera. Hoy existen antibióticos y otros remedios. En Coronel Suárez, febrero de 2025. Jorge Ducuen, escritor y historiador. Se pierde lo que no se cuida y ya se ha perdido mucho.